Bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar el tema del curso integral de prisión preventiva. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es la metodología de trabajo que vamos a tener. Estamos teniendo ahorita una versión presencial y también estamos grabando en versión virtual para los compañeros que van a seguir el curso, algunos incluso vía streaming. Entonces, respecto a la metodología de este curso, vamos a hacer una primera fase que es la fase teórica. ¿Para qué va a ser importante ver una fase teórica? Para nosotros tener en claro cuál es la doctrina, la legislación, cuáles son las normas aplicables en este caso. Luego de la fase teórica vamos a tener una fase práctica, 100% práctica, con las personas que han venido ahora para la sesión presencial. Con lo cual, por ejemplo, acá tenemos abogados que están abogados defensores, tenemos algunos abogados litigantes, y ellos nos vamos a dividir en sesión de fiscales y en sesión de abogados. Y va a venir en las horas de la tarde una persona que nos va a apoyar como magistrado. Yo no voy a ser la magistrada del caso, sino yo voy a ser la facilitadora con ustedes. El magistrado no sabe nada del caso como debe ser en el nuevo código. Va a venir, va a escuchar el caso, va a escuchar la posición de ambas partes, y el caso que les hemos puesto a consideración es un caso en el cual van a poder encontrar que hay postura para que ambas partes puedan luchar el caso. No es un caso perdido por si acaso asuman ya sean fiscales o sean defensores, sino es un caso que ambas partes, si lo analizan bien, van a poder ustedes fijarse. Y van a analizarlo a la luz de lo que vamos a ver de la fase teórica, precisamente. Y como les digo, va a haber una tercera persona que va a ser el magistrado, y yo voy a fungir de facilitador con ustedes, ya sea con la fiscalía o con la defensa. Y van a hacer una sesión real de un requerimiento de prisión preventiva. ¿Está bien? Listo, entonces empezamos. La primera pregunta que viene a la mente con nosotros es: ¿actualmente la prisión preventiva es una medida de uso excepcional? Recordemos nomás este caso tan mediático que está ahorita, ¿no? Los 52 liberados de la jueza Vergara. Entonces, se ha cuestionado mucho, y la población, la lectura que tiene la población es: una persona sale libre, la lectura, inocente. No piensen que una persona sale libre y su proceso sigue. Entonces, ¿qué lleva esa lectura a nivel de población? Que va a haber un alto grado de utilización de la prisión preventiva en el país. Hay ya estudios a nivel de estadísticas que han determinado que la prisión preventiva es la más utilizada al momento de determinar medidas de coerción. No se solicita, la fiscalía difícilmente va a solicitar o va a requerir una medida de comparecencia. Lo que requiere, en la mayor de los casos, es prisión preventiva, dejando en manos ya de la jueza o del juez la decisión de la libertad o no de la persona. Además de este universo que tenemos de requerimientos en mayoría de prisiones preventivas, vamos a ver también que a nivel de decisión la mayoría son declarados fundados. Tenemos primero un universo, imagínense un universo de 100 casos. De este universo de 100 casos, 80 casos van a terminar en requerimiento de prisión preventiva. Y dentro de estos 80 casos, ya que se convierte en nuestro nuevo 100%, un 95% va a terminar con una prisión preventiva fundada. Entonces, eso nos lleva, nuevamente, el otro correlato es que la mayoría de los internos en un establecimiento penitenciario van a tener calidad de procesado y no de sentenciado. Sin embargo, con el nuevo Código Procesal Penal, esta medida está disminuyendo. Antes hablábamos de un nivel de presos sin condena de un 75% hasta 80%. En los distritos judiciales en los cuales el Código Procesal Penal ya se encuentra plenamente en vigencia, que es casi todos menos Lima y Callao, vamos a encontrar precisamente que la incidencia, este 75, se está convirtiendo en un 55, por ejemplo. Lo cual, si bien no refleja todavía lo que debería reflejar, porque la regla no debería ser la prisión preventiva, sino la regla debería ser asumir el proceso de libertad, lo que sí refleja es que hay una disminución en los índices. Y esa disminución va llevada de la mano en el sentido de que ya las normas, por ejemplo, antes se decidía en el viejo modelo, pues que aún tenemos muchas normas y retazos, las decisiones de la detención, que era el nombre anterior, ¿no? Detención, mandato judicial de detención, se decidían en escrito, nada más. Entonces, esta lógica de la realización de audiencias, cuando entra en vigencia de la prisión preventiva para todo el territorio, cambia la lógica. Cambia porque la decisión ya no se toma tan en frío. Pero vamos a ver que no basta, y vamos a ver por eso más medidas. Otro punto respecto a la prisión preventiva como medida de uso excepcional
es que dentro de un establecimiento penitenciario no se realiza una clara diferenciación entre procesados y condenados. Todos están juntos. Por ejemplo, en el penal en Milagro, en Trujillo, la diferenciación es por bandas. Uno entra en un establecimiento penal y no te dividen por cuestión de procesado y sentenciado, como sí debería ser según las reglas mínimas de reclusos. La única división que reconoce, que está en el Código de Procedimientos Penales, es la de hombres y mujeres. También debería separarse procesados condenados primarios de personas que ya tienen antecedentes. ¿Por qué? Para evitar la sobrecriminalización. ¿Qué sucede con una persona que entra a un establecimiento penal? Nosotros con el sistema penitenciario que tenemos, que no es ni reeducador ni resocializador, tenemos personas que salen especializados más que reeducados. Entonces, si entramos a inocentes, porque ese es el estatus que tienen los presos preventivos al penal, y los combinamos con personas que ya están condenadas, vamos a llegar a que estas personas, en vez de reeducarse o de alguna forma resocializarse, no van a llegar a esa medida. Sin embargo, sí es rescatable la medida que el INPE tiene un programa que se llama CREO, que es Creando Rutas de Esperanza y Oportunidades. Un programa muy poco conocido por la población, que valdría la pena que sí se conozca. Sin embargo, este programa está dirigido solo a jóvenes hasta los 21 años. Jóvenes que ingresan por periodos cortos a la prisión, ya sean presos preventivos o sean personas condenadas por delitos menores, hurtos, por ejemplo, ¿no? O robos. Hay jóvenes que entran por robo, primera vez y todo, pero les da 5 años efectiva, por ejemplo. Entonces, este programa CREO significa que hay un pabellón que es exclusivo para estos jóvenes, que tienen un sistema muy individualizado de tratamiento psicológico, de trabajo social, de abogado, y que no tienen contacto con nada, ningún interno más. Sin embargo, este es un proyecto piloto que está pues, en el penal de Pucallpa, está también en el penal de Castro Castro, en Ancón 2. Son programas que están solamente diseminados muy poco porque requieren un presupuesto mayor. Porque a estos jóvenes, por ejemplo, les dan educación no solamente a nivel de lo que es un SEBA, por ejemplo, educación básica, sino también le dan educación para que ellos saliendo del penal tengan un oficio. Y además también actividades recreativas, llevan cursos de teatro, llevan manualidades, hacen muchas más cosas. Y esto, por ejemplo, sí está logrando un cambio. A nivel de estadísticas, ven que estos jóvenes que entran como primarios o como presos preventivos están saliendo como algo diferente. Sin embargo, si vemos la realidad, eso es una excepción, es algo muy aislado, pero la realidad es que los presos preventivos están siempre juntos con los condenados. Y ahí viene lo segundo, ¿no? ¿Quién es el preso preventivo típico? ¿Quién está típicamente en un penal? Y aquí nuevamente nos apoyamos de estadísticas. Estadísticas que no ha realizado el IDL, el Instituto de Defensa Legal, ha hecho un estudio acerca de presos preventivos comparando la situación de lugares donde está ya en vigencia el nuevo código y lugares donde todavía no está en vigencia. Aquí en Lima, por ejemplo, en el penal de Milagro, en Trujillo. Algunos de los materiales en los materiales está parte de ese libro y ahí está la bibliografía y pueden acceder, porque está en línea incluso ese libro, a todo ese libro respecto al informe que ha hecho IDL. Entonces, según IDL y este informe que realizó sobre la prisión preventiva, los presos preventivos típicos son personas de 20 a 30 años, primero, y luego de 36 a 50. El grado de instrucción promedio es secundaria incompleta. Y los delitos típicos por los cuales están es robo agravado, tráfico ilícito de drogas, violación sexual, como delitos de mayor incidencia. ¿Y eso qué nos refleja? Nos refleja que nuestras cárceles siguen siendo trituradores de gente pobre. Porque vamos a ver que las exigencias que te piden para acreditar un arraigo de calidad son exigencias dirigidas a un ciudadano promedio que no cumple las características del ciudadano promedio peruano. Y los jueces peruanos ahorita están fallando sobre la base de una realidad que no es la nuestra, sino sobre la base de una realidad que ellos solamente podrían cumplir un ciudadano profesional, un ciudadano que tiene un domicilio propietario, por ejemplo. Vamos a ver todas las excusas que sacan los jueces. Qué bueno que aquí estamos mayormente abogados, ¿no? Los fiscales hubieran venido fiscales, se hubieran dado con palo porque es lo que ellos, o les hubiéramos quizás hecho ver esto, ¿no? Porque ellos siempre el tema del arraigo de calidad y todas las excusas que los jueces van sacando cuando van a declarar fundada una prisión preventiva, pese a que yo acredito todos los arraigos. No me va a dejar mentir, acá hay un integrante de una sala, así que por ahí ven muchas apelaciones de prisión preventiva y vamos a ver cómo están analizando ellos también, ¿no? Entonces,
El marco legal que nosotros tenemos ahorita será el más apropiado para regular la aplicación, duración y monitoreo de la prisión preventiva, porque tenemos que ver los tres ámbitos. ¿Cómo aplicamos el tema de la duración y cómo monitoreamos esta prisión preventiva? Según está regulado normativamente, la prisión preventiva debe ser aplicada con ciertas garantías y controles judiciales. Estas garantías son de ineludible cumplimiento por todos estos operadores. Y tenemos ahí, por ejemplo, la primera es que se tiene que comprobar los presupuestos materiales que justifican su imposición. Estos presupuestos materiales no son sino esos tres que todos conocemos, ¿no? Graves y fundados elementos de convicción, pena combinada mayor a 4 años y el peligro procesal. Esa es la primera garantía que se tiene que pasar, el primer tamiz. Segundo es el tema de la legitimidad procesal que ostenta el Ministerio Público para su requerimiento. Anteriormente, cuando teníamos nosotros el mandato de detención y, por ejemplo, la persona estaba con comparecencia, el agraviado podía solicitar una variación de esa comparecencia o podía apelar el mandato de comparecencia. Al agraviado se le abría la posibilidad de apelar. Sin embargo, con el Código Procesal Penal tenemos que el único legitimado para requerir la prisión preventiva va a ser el Ministerio Público. ¿Y por qué esto es una garantía? No solamente en el sentido de que ya se le quita la facultad al agraviado, sino porque hay todavía legislaciones, no en nuestro país, pero hay legislaciones en las cuales el juez todavía mantiene esa facultad de oficio, de aunque no se lo requiere el Ministerio Público, decretar una prisión preventiva o un mandato de detención. La tercera garantía que nosotros tenemos es que no solamente el fiscal lo va a pedir, no solo tenemos unos presupuestos materiales, sino también tenemos que va a haber un debate y contradicción del requerimiento por parte de la defensa. Y eso se expresa en la audiencia que se ha creado para poder debatir. Antes, ¿qué sucedía? Solamente se hacía el pedido, por ejemplo, en el viejo modelo. En el viejo modelo se formalizaban la denuncia al fiscal y el juez decidía por escrito si es que iba a haber un mandato de detención o si era comparecencia. Entonces tenemos ya tres garantías. Primera garantía, comprobación de supuestos materiales. Segunda garantía, la legitimación procesal que ostenta el Ministerio Público para su requerimiento. Tercera garantía, que se tiene que rebatir y contradecir en audiencia. Luego también vamos a ver que dentro de esta garantía, que es la audiencia, la oralidad y la inmediación también se instituye como una garantía de tutela procesal efectiva. Porque no solamente vamos a tener una audiencia en la cual el juez no debería venir con su resolución lista, ¿no? Pero sucede. Sucede que uno llega, hace su alegato y dice, voy a suspender por 10 minutos nada más. Si suspenden por 10 minutos su audiencia, ten por seguro que ya trajeron la resolución lista. Entonces esta garantía se va perdiendo. La garantía de la oralidad, la garantía de la inmediación. Porque finalmente igual el juez está decidiendo sobre papel y no está decidiendo sobre lo oído y lo discutido en juicio. Otra garantía de la prisión preventiva son los plazos mínimos, máximos establecidos para su duración. Y además, estos plazos y lo que se va realizando, y hay una serie de controles. Antes no había una audiencia, por ejemplo, para la prolongación de la prisión preventiva. Lo prolongaban de manera automática. Habían dado 9 meses, estaba por cumplirse, duplicaban el plazo. Lo prolongaban, sin discusión. Y además, no solamente basta, cuando veamos el tema de la prolongación, que hay un pedido, sino que tiene que estar fundamentado en algo diferente a lo que se fundamentó antes, que es en la complejidad del asunto y la dificultad de las diligencias, que es diferente a existencia de peligro procesal o existencia de que simplemente falten hacer diligencias, porque ahí se tiene que analizar a la luz de lo que es el plazo razonable. Vamos a ver, por ejemplo, que se va a tomar en cuenta la conducta maliciosa del imputado, se va a tomar en cuenta la conducta del magistrado, también la conducta del fiscal que lleva la investigación, para ver si realmente, porque hay casos en los cuales dictan prisión preventiva, toman la declaración instructiva y no hacen más, ninguna otra actividad más hasta que se les vencen los 9 meses. Y ahí recién cuando ya se les va a vencer dicen, faltan diligencias, duplícame el plazo, prolóngame el plazo. Entonces vamos a ver que es una garantía también de la prisión preventiva y del Código Procesal Penal la existencia de plazos máximos y controles específicos para la duración de esto. Además, ya no solamente estamos hablando de una audiencia, sino
que hay una consideración de una instancia revisora real. Tenemos una segunda instancia. Obviamente estamos hablando con el tema del Código Procesal Penal, no en procedimientos, que aunque está vigente prisión preventiva, en la cual una sala de apelaciones va a ver si la decisión que se tomó en primera instancia es una decisión adecuada. Y además vamos a ver que en segunda instancia sí es posible ingresar nueva prueba, porque a veces por la premura del tiempo en la prisión preventiva, que se decide todo tan rápido, no se pueden acreditar los arraigos. Puedo yo tener trabajo, puedo tener domicilio, puedo tener familia, y quizás no tuvo oportunidad de acceder. Imagínate que eres detenido un viernes, sábado y domingo, ¿de dónde sacas todos tus certificados, todas tus constancias? No hay forma. Si tú tienes tu prisión preventiva un domingo, ya no tienes cómo acreditarlo. Nosotros no tenemos como costumbre ir guardando unos arraigos por si acaso si caigo detenido, ¿no? Entonces, vamos a ver que la segunda instancia, como revisión real de la decisión que se tomó en primera instancia, sí sirve en muchos casos. Y además es una segunda instancia que no demora, como demoraba apelar un mandato de detención antes. Para apelar un mandato de detención y que se resuelva una prisión preventiva, en el antiguo modelo, podría pasar 3 a 4 meses. Y la persona estaba presa 3 a 4 meses, pese a que tenía todos los documentos para acreditar que salga. Y finalmente le dan libertad, vía apelación. Pero estos 3 a 4 meses, ¿quién se lo devuelve? En cambio, con el nuevo modelo, vemos decisiones que se toman más rápido. Vamos a ver que las normas implican que la decisión se tome dentro de 48 horas, se eleve inmediatamente el expediente. Entonces, vemos decisiones que si una persona realmente no debe afrontar el proceso preso, puede obtener su libertad de modo rápido. Además, de la mano de las medidas de prisión preventiva, tiene que haber una existencia y posibilidad de imponer medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva. Pero medidas coercitivas reales, ¿no? Medidas que yo pueda monitorear. Y aquí viene el tema del establecimiento de los Pre-Trial Service. Los Pre-Trial Service son servicios ante antelación a juicio. Vamos a verlo también con mayor detalle, que van a ser unos servicios que nos van a permitir al magistrado, va a permitir a la defensa y al fiscal que la decisión se tome con mayor calidad al momento de llegar al... Entonces, la medida de coerción procesal, vamos a ver que en general el código la regula con una finalidad de que restrinjo yo, es cierto, restrinjo un derecho fundamental, pero solo cuando es indispensable, ¿no? Que por el tiempo estrictamente necesario y la medida estrictamente necesaria. Y yo busco pues evitar riesgo de fuga, riesgo de ocultamiento de bienes, es una medida de coerción, por ejemplo un embargo para ocultar los bienes, insolvencia sobrevenida, nuevamente el embargo, para impedir obstaculización de averiguación de verdad, eso es una finalidad de la prisión preventiva, y también nos habla de evitar el peligro de reiteración delictiva. ¿Y por qué me quiero centrar en esta finalidad que establece el Código Procesal Penal? Cuando dices una finalidad de la prisión preventiva, evitar el peligro de reiteración. ¿A qué lleva eso? A una mala práctica. Porque ¿qué va a pasar? Que cuando no tenga yo mayor motivo como fiscal para pedir la prisión preventiva, pero esta persona tiene un antecedente, por ejemplo, es decir, con la finalidad de evitar que esa persona siga cometiendo delitos, pido una prisión preventiva. Esta medida, que es una cláusula tipo abierta, permite la mala utilización. En otros países, en otras realidades, ya han eliminado este tipo de regulación que hay y está siendo más precisa, ¿no? Con más garantía. Pero nosotros tenemos eso, ¿no? Ese cajón desastre, que si no tengo cómo pedirlo, si no tengo cómo ampararme, por ahí digo, para evitar el peligro de reiteración delictiva. Y me baso en eso. Cuando una persona va a ir en prisión preventiva, a veces hemos escuchado, ¿no? Hay otra forma de estar nosotros presos sin prisión preventiva, y ahí nos viene cómo nosotros estamos presos sin prisión preventiva. ¿Mediante qué? Por ejemplo, un mandato, estás cometiendo flagrantemente un delito. ¿La policía necesita un requerimiento de prisión preventiva para detenerte? No. Te puede detener. Entonces nosotros tenemos que diferenciar la detención de la prisión preventiva. Porque ahí tenemos dos medidas que inciden sobre el mismo derecho fundamental, porque vas a estar preso.
Obviamente en la prisión preventiva ya vas tú a un establecimiento penal y cuando estás en detención no vas todavía a un establecimiento penal. Y esa es la primera diferencia. ¿Dónde cumples tú? La detención se cumple ya sea en la comisaría o ya sea en la carceleta, nada más. En cambio la prisión preventiva la vas a cumplir ya en un establecimiento penal. Primera diferencia. La segunda es la forma en la que se va a medir. La detención puede ser por flagrancia o sin flagrancia. Antes se hablaba solamente de detención flagrancia. Y si es sin flagrancia, decía tiene que ser con prisión preventiva o con mandato de detención. Ahora tenemos la detención preliminar judicial. Y la detención preliminar judicial se da en los casos donde no hay flagrancia o donde habiendo sido detenida la persona y estaba en un centro de detención preliminar, se fugó. Y en estos casos el fiscal va a requerir detención preliminar. Y aquí viene un tema, les comento un caso, ¿no? Había, por ejemplo, en un colegio parroquial, uno de los profesores, que era un curita, todos los profesores eran curas, uno de los profesores había tenido una relación sentimental con uno de los alumnos. Entonces los padres se enteran, el alumno tenía 15 años, pero él dice que tenía la relación desde que tenía 13 y que había abusado pues, sexualmente de él, el padre. Denuncian los padres, pero aquí no había una flagrancia, pues, ¿no? No había una flagrancia de que no pueden ir y detenerlo. ¿Qué es lo que hacen realmente, no? Uno denuncia y quiere ir a detenerlo de frente. No, ahora, entonces le hicieron pasar cámara Gesell al menor, luego en la cámara Gesell le hicieron médico legista y arrojó, pues, efectivamente, ¿no? Evidencia tanto en médico legista como a nivel psicológico todo lo que él estaba viviendo y lo que había pasado, ¿no? Realmente el muchacho pues estaba enamorado también de él, pero desde los 13 años habían sucedido los hechos, con lo cual constituye delito igual. Sin embargo, acá no había. ¿Y cuál es el riesgo cuando uno no pide una medida de detención preliminar? Que cuando yo le notifico el requerimiento de prisión preventiva, se puede fugar. Porque cuando yo notifico un requerimiento de prisión preventiva de persona en libertad, yo lo tengo que notificar por lo menos 3 días antes de la diligencia. Entonces, con esos 3 días antes ya le estoy dando tiempo y plazo para que se pueda escapar. Entonces, como medida, el fiscal, ¿qué debe hacer? Si ya tiene suficientes elementos, pedir una detención preliminar al juez. Una vez que lo tengo ya detenido, tengo 24 horas para tenerlo detenido. Luego esas 24 horas, quizás me falten algunas diligencias, por ejemplo, ¿no? Completar el tema de la cámara G, algo me puede faltar. Entonces pido convalidación de la detención preliminar. La convalido por 7 días más. Entonces tengo 24 horas, tengo 7 días, ya tengo 8 días. Al 8º día hago mi requerimiento de prisión preventiva. ¿Qué diferente hubiera sido, por ejemplo, si el tema, todo el código hubiera estado en vigencia para tomar la decisión de este tema del INSE, de los 52, los 56 fueron los detenidos, ¿no? Que si el fiscal había un video, tenía suficientes elementos para una detención preliminar, por ejemplo. Hubiera pedido preliminar por 24 horas, los tengo 24 horas. Y como falta individualizar la responsabilidad, que es lo que le faltó, los 7 días más. Y con 7 días más hubiese podido hacer un requerimiento muy bueno. Y ya con el requerimiento y con todo, hubiera hecho el pedido de prisión preventiva. Y el juez hubiese tenido 48 horas más para poder fijar la fecha de su audiencia. Con lo cual también el juez iba a tener el tiempo suficiente para analizar el tema. Entonces hubiese sido una decisión más adecuada, más estudiada, ¿no? En cambio ahorita lo que tuvimos fue, no lo podían tener más de 24 horas. A ver, tómale la manifestación a 56 personas. En menos de 24 horas. Pues tienes que poner al juez en 24, si no, hay cuerpos para todos. Entonces, ¿qué diferencia hubiera sido, no? Si hubiésemos podido aplicar en integridad el código. Pero nosotros no lo tenemos en Lima, en integridad, y por lo menos en medidas cautelares sí debería habilitarse eso. Para que todo el capítulo de medidas cautelares sí se pueda habilitar. Porque no requiere mayor costo, como dicen, ¿no? Como sí requeriría habilitar juicios orales, etapas intermedias. Pero esto, medidas de coerción, para que sean medidas tomadas con mayor estudio. Entonces, la detención que vemos, vamos a tener una detención en flagrancia, que puede ser policial, o por arresto ciudadano también. Cuando dice te chapa tu choro, ¿no? Pero acá es chapa tu choro y llévalo a la comisaría, por si acaso. El arresto ciudadano no es que lo agarras, haces lo que quieres y ya después se lleva a la policía, no. Dice que un ciudadano puede detener en flagrancia a alguien,
pero tiene que ponerlo inmediatamente a disposición de la comisaría más cercana o en el término de la distancia, porque si no, más allá de eso, se está ya incurriendo en delito incluso. Entonces, tenemos detención en flagrancia, ya sea policial o ya sea arresto ciudadano. Tenemos detención sin flagrancia, ya sea y la detención preliminar judicial, que puede convalidarse. Y también tenemos detención incomunicada, que cualquiera de este tipo de detenciones se puede determinar que no haya comunicación, pero esa comunicación no incide sobre el derecho de defensa. Siempre que hablemos de incomunicación va a incidir sobre terceros nada más, pero tiene libertad de comunicarse con el abogado. Así que si alguna vez ustedes tienen algún preso, pues alguien que ha caído detenido, llegan, quieren comunicarse con él y le dicen, no, aquí está la resolución, que es con resolución. Dice, no, es una